Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Ya estamos de vuelta en Comunidad FinTech con el tremendo invitado que tenemos el día de hoy. Su nombre es Benjamín Bustos, co-founder de Relief, perdón. Bienvenido, Benjamín. Gracias por aceptar la invitación a Comunidad FinTech. Hola, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Qué bueno que hayas venido, Benjamín, como co-founder de Relief. Para que nos cuente un poco, el título de la conversación de hoy día es Salud Financiera para Colaboradores de Empresas. Pero antes de entrar directamente al tema que nos convoca, parte del rito de Comunidad FinTech es conocer un poco el background de los fundadores, de dónde vienen, qué han hecho y cómo finalmente llegaron a fundar, en este caso, esta FinTech. Cuéntanos un poquito de cuál es tu historia y la de tu primer partner, en este caso, que era Carlos Stevenson. Sí, perfecto. Yo vengo de un background financiero bien tradicional, te diría. Estudié ingeniería comercial y después trabajé en dos instituciones financieras o bancos de inversión acá en Chile, primero en Compass Group y después trabajé en Credicorp Capital, en el área de finanzas corporativas, haciendo ahí temas de fusiones y adquisiciones, aumentos de capital, emisiones de bonos, etcétera. Estuve más o menos 3 años ahí, una experiencia súper buena, aprendizaje un montón. Y después me fui a hacer un MBA a London Business School en Londres, donde conocí a Carlos. Carlos era compañero mío, él antes trabajaba en el Vice, también venía un poco del mundo financiero. Nos conocimos el primer año, nos hicimos bien cercanos, y durante el segundo año, en el fondo, nos dimos cuenta que nuestros caminos se estaban empezando a juntar, que teníamos ganas de hacer cosas parecidas, y empezamos a darle un poco forma a este proyecto. Y a Jorge lo conocimos también en el camino. Jorge es un perfil bien distinto. Él es ingeniero en computación, desarrollador de software, que trabajaba para Facebook en Estados Unidos. Y en el fondo lo conocimos porque todos teníamos un poco ganas de hacer algo parecido. Fue un poco con él a través de alguien en común. Y ahí empezamos a trabajar en conjunto. Oye, tanto tú, Benjamín, como Carlos vienen de esta banca tradicional bien dura, digamos, M&A, Sí, estructuración, emisión de bonos, y por el lado de Carlos, en otra institución también financiera donde venía administrando capital, altos patrimonios, sí, etcétera. sí. ¿Por qué en tu caso en particular surge la necesidad de ir a hacer un posgrado afuera, específicamente en London Business? ¿Qué te motivó a ir para allá? Sí, a ver, te diría que hay varias razones que son como las tan tradicionales. Yo en verdad no tenía tan claro como mi plan de carrera, entonces como que no es que decía voy a hacer esto porque el MBA me va a dar esta herramienta y con eso voy a permitir llegar a la industria que me encantaría o en el país donde me gustaría, etcétera, sino que creía que era un muy buen momento en el fondo para una experiencia internacional de ese tipo. Con mi señora también queríamos ahí un plan familiar, que donde el MBA como que esos 2 años se adecuaban súper bien. Así que sentimos que como que se están juntando las cosas y que era un buen momento también. Yo había aprendido harto en finanzas corporativas, sentía que era momento quizás de probar un poco de abrirse a cosas nuevas, entender nuevas industrias, qué cosas estaban pasando afuera, etcétera. Y en ese sentido Londres era como perfecto. Al final un MBA que es súper bueno, y la ciudad donde está todo pasando, me interesaba harto explorar más del mundo fintech que se estaba poniendo bien de moda, pero yo no cachaba nada. Entonces, Londres en ese sentido como que era el lugar perfecto y decidí ir para allá. Ahora tú estabas casado, tenías hijos. Yo estaba casado, nos habíamos casado un año antes de partir y en ese momento no tenía hijos. Allá nació el primero. Ah, nació allá. Mira qué bueno. Sí, Y el caso de Carlos, ¿también tenía familia? ¿También estaba casado? sí. Carlos también tenía familia, él ya tenía una niñita con la que partieron en el fondo a Londres y tuvieron la segunda ya, como con un mes de diferencia que es con el mío. Así Ya. que yo creo que se pusieron de acuerdo ahí nuestras señoras. Oye, entonces, yo sé que hay una conversación en un bar que puede ser interesante para complementar un poquito esta historia. Ah, sí, ante partió todo. En verdad fue Carlos que vio a conversar. Nosotros estábamos terminando, al final del primer año del MBA, como uno, lo más normal es hacer una práctica afuera. Es como lo que hace el 95% de la gente, una práctica de 2 meses. Y nosotros todo lo hicimos en el sector financiero en Londres, en fondos de inversión. Estábamos
un poco terminando la práctica y habíamos hablado harto durante ese verano allá, que era julio-agosto del 2021, que como que algo nos faltaba. Nos sentíamos que estábamos un poco vacíos, como que de nuevo estábamos siguiendo el mismo camino que habíamos venido antes en el fondo, industria financiera tradicional, fondos de inversión, finanzas corporativas, etcétera, que obviamente desde afuera muchas veces se ve como algo, no sé, un super top. Y nosotros como que estábamos un poco intranquilos, ¿ya? Y ahí fue ¿Dónde cuando estaban haciendo la práctica? ¿En qué instituciones? yo la estaba haciendo en un fondo de deuda privada que se llama Hayfin Capital Partners. Eh, y Carlos está en un asset manager que se llama Profit Partners. Sí, los dos en Perfecto. Londres. Eh, y un poco ahí, en el fondo, Carlos me agarró, me dijo, como que llevamos hablando todo el verano de que esto no nos está llenando, de que estamos con dudas, etcétera. Nos queda un año entero de MBA por delante, el segundo año mucho más relajado, hay espacio para hacer como proyectos personales, cosas que a uno en verdad le interesen. ¿Por qué no en verdad buscamos algo que nos mueva? Un problema que queramos solucionar, que en verdad nos apasione y que por el que en el fondo podamos explorar durante todo este año y ojalá poder dedicarnos como a la vuelta del MBA. Y fue como una oportunidad súper buena porque realmente cuando uno está trabajando, tirarse a emprender o a partir algo, obviamente el costo de oportunidad es enorme. Yo no sé si lo hubiera podido hacer, siendo honesto, pero esto era como perfecto en el sentido de que había no tanto riesgo en la etapa de explorar ideas, de quizás un MVP, de testear hipótesis, etcétera. El único costo de oportunidad era quizá salir menos entrenamientos de fútbol, menos ver a los amigos de allá, menos viaje, y era algo que valía la pena todo el rato. Entonces, ahí Ahora, dijimos que démosle. ahora cuando uno sale con la ilusión de hacer un posgrado afuera, en este caso la London Business School, eh, uno tiene una idea de, bueno, voy a volver con más herramientas, a lo mejor me puedo enganchar una mejor pega, ya tengo una familia, ya tengo hijos. ¿Cómo conjugaba esa lógica, digamos, que fue de donde partió esto, a tomar un camino mucho más riesgoso que el camino de emprender y de un emprendimiento, en este caso, financiero tecnológico, una fintech? Sí, efectivamente, pues es un temazo. Obviamente nosotros ya teníamos allá tanto ofertas de pega como yo también podía volver a trabajar acá con Credit Corp, que de hecho me habían financiado. Eh, y obviamente como que era súper fácil volver o seguir en el fondo un poco este camino, quizá pagar la deuda de MBA trabajando un par de años afuera, uno al final se endeuda harto para esta cuestión. Pero por otro lado, sentíamos que era el momento, o sea que estábamos agarrando un poco, ya teníamos la experiencia, ya teníamos quizás las capacidades que se necesitan como para hacer algo así, y realmente cuando uno la guata le dice es el momento, quizás después de sentíamos nos íbamos a meter en la máquina de nuevo, iban a pasar 4 años, ya como que íbamos a tener quizás más niños, o quizás ya estar como avanzando laboralmente o profesionalmente, y cada vez se hace más difícil un poco ese cambio. Lo que sí en el fondo como que para nosotros teníamos que volver sí o sí y poder como que pagarnos algún tipo de sueldo. Eso era algo bien importante porque teníamos crédito bien grande. Entonces también como que lo pensamos y lo estructuramos un poco con esa finalidad y un poco también teníamos que levantar capital, etcétera. Algo que podemos conversar después. Perfecto. Es interesante ver cómo se va recorriendo este camino, lo que va pasando paso a paso, porque precisamente hay harta incertidumbre, sobre todo en esos minutos. Uno dice, bueno, tengo una deuda, tengo que pagar, tengo una familia, tengo hijos, entonces efectivamente este camino es el que nos interesa recorrer también con ustedes, que ya llevan algo de eso avanzado. Ahora, ustedes tenían un consenso de que efectivamente el mercado tradicional no nos llenaba, estaban en la cresta de la ola, trabajar en Londres en fondos de inversión, digamos, para el rubro es top de top, pero efectivamente había algo que no los convencía y finalmente terminan ustedes diciendo, bueno, busquemos algo que realmente nos apasiona y veamos cómo le dedicamos tiempo a eso. ¿Cómo llegaron finalmente a que la salud financiera de los colaboradores de empresa iba a ser el camino que ustedes iban a tomar? Sí, a ver, cuando dijimos busquemos un problema que en verdad como que queramos solucionar y queremos dedicarle nuestra vida a esto, también tenía un poco la condición de que queríamos que fuera la TAM, ¿ya? Y estábamos viendo con harta preocupación todo lo que estaba pasando en la TAM. Nosotros estábamos súper cómodos afuera, pero un poco el tema, la época era pleno COVID acá, las cosas estaban complicadas, etcétera, crisis social en varios países. Y nosotros como que mientras todo el mundo nos decía y si están pensando volver a Latinoamérica, o sea, como que quién se afuera de todas maneras, nos veían como unos locos, casi.
Y nosotros como que estábamos bien convencidos de que era el momento, como que ahora es cuando hay que tratar también aportar un granito, en el fondo hacer algo con impacto. Eso era algo que de todas maneras estábamos buscando. Y empezamos en el fondo a decir, ok, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos del mundo financiero, nos gusta. No sé si lo que queremos es dedicarnos como al mundo financiero tradicional, pero sí cómo podríamos ocupar esas herramientas para hacer algo con impacto y con un sentido mucho más social. Y ahí nos empezamos a meter un poco en el mundo del estrés financiero, ¿ya? Y como que uno empieza a ver la data y es bien fuerte. O sea, que en Chile hayan 4 millones de personas que están con deuda en mora, que el 30% de los hogares está sobreendeudado, al 65% de la gente le cuesta llegar a fin de mes, y uno después va viendo que esto se replica en todos los países de la región, te empieza a decir como acá, wow, acá hay una cuestión que no ha sido solucionada bien, ¿cachai? Está aumentando venta, hay mucha más tecnología, hay más inclusión financiera, está habiendo más acceso a crédito, pero todo eso no está solucionando quizás este tema que es súper fuerte en el fondo, que la gente lo está pasando mal con sus finanzas personales, ¿ya? Entonces dijimos que esto es algo que en verdad nos gustaría explorar más, ¿ya? Y ahí fue cuando dijimos, ok, veamos qué es lo que se está haciendo al respecto, afuera, a ver si hay cosas que como que nos llamen la atención. Y vimos que había una beta bien interesante que estaba empezando a desarrollarse harto en Estados Unidos y en Europa, que era en el fondo soluciones enfocadas en colaboradores de empresas, ¿ya? Empresas que se están dando cuenta que querían ayudar a sus colaboradores con su salud financiera, pero por distintas razones no podían hacerlo ellas mismas y por lo tanto estaban saliendo plataformas tecnológicas que se encargaban de solucionar ese problema. Nosotros lo encontramos súper interesante. Vimos que todavía era algo que no se estaba haciendo en la región. Y dijimos, ok, vamos un poco a terreno a testear esto. Vamos a hablar con gente a ver si efectivamente tiene este problema y qué se puede hacer. Y ahí nos empezamos a dar la vuelta con hartos como empresarios, gerentes de empresas grandes, etcétera, y efectivamente decirles como, oye, esto es un tema para ustedes, han visto este problema, creen que la empresa tiene un rol que jugar acá, que hay como un tipo de pacto social que en verdad se tiene que empezar a formar entre la empresa y los colaboradores. Y la respuesta como que en verdad nos dejó alucinados. En el fondo lo que nos dijeron fue, después del estallido social y con el COVID, hemos levantado muchas como encuestas internas con nuestros colaboradores y el tema que está saliendo número uno todo el rato de en qué cosas nos gustaría, al fondo, les gustaría que nosotros lo ayudáramos como empresa, es salud financiera. Ayuda con mis finanzas personales, estoy estresado, esta cuestión repercute en mi trabajo, repercute en el fondo en mi autoestima laboral muchas veces y necesitamos soluciones de este tipo y nos encantaría que la empresa como que juegue un rol más fuerte ahí. Y eso fue, para nosotros fue como, aquí se juntó el hambre con la ganas de comer, pues, o sea, en Sí, claro. verdad, el problema está, nos están diciendo actores de primera fuente que están teniendo este problema, que les encantaría ver solución al respecto y que ellos no pueden cubrir porque uno no tiene la tecnología ni los medios para desarrollar estas cosas en la misma empresa y no te dan al final la economía de escala que se necesitan. Y dos, muchas veces el mismo colaborador no quiere que su jefe o la gente de la empresa sepa cómo está financieramente, qué tan endeudado, etc. Quiere ayuda, pero tampoco quiere como abrir toda ahí un poco toda la información. Entonces ahí es donde plataformas como la nuestra empiezan a hacer mucho sentido. Y ahí en fondo dijimos, ok, aquí hay que desarrollar un prototipo, empecemos a trabajar, y ahí es donde llegamos un poco a Holz. Oye, es súper interesante esta parte del relato, Mm. porque el testeo con la realidad, el testeo con potenciales clientes, con la necesidad de mercado, es un paso súper relevante y que no siempre se hace. Y que ustedes se dieron el tiempo y fueron a testearse efectivamente eso que ustedes habían detectado era algo que el mercado podía darle valor, ¿ah? Y ver si efectivamente había agua en la piscina, como se dice. Es un paso súper relevante que en general, o no sé si en general, pero un paso súper relevante que todos los emprendimientos, las startups deberían dar y deberían hacer. Yo no sé cuánta gente entrevistaron en ese proceso. Hablamos con harta gente, sí, decenas de personas. En el fondo, que eran tomadores de decisiones y gente, como digo, estas empresas que ve grande y también lo vimos, lo tratamos de explorar un poquito afuera. Obviamente queríamos ver, teníamos hartos amigos del MBA que son de varios países de Latinoamérica y aprovechamos de ver con ellos también un poco si esta cuestión era replicable en la región, si estaban viendo el mismo problema, etcétera, y como que las conclusiones fueron un poco las mismas. Perfecto. Entonces, Mm. tenemos esta inquietud, queremos dedicarnos a otra cosa, queremos desarrollar algo nuevo, queremos ayudar a la gente, aparece esta idea, estos datos interesantes, testean con el mercado,
chequean que efectivamente se junta el hambre con las ganas de comer, como decís tú, y luego de eso tenemos que seguir avanzando, desarrollar un MVP, no tenemos toda la herramienta, no somos informáticos. ¿Cómo sigue ahí esa historia, Benjamín? Ahí llega la primera piedra de tope, que ni Carlos ni yo le escribimos una línea de código y queríamos hacer una solución tecnológica. Vinimos a Chile ese verano 2022, vinimos por algunas semanas y dijimos que no nos vamos de Chile sin nuestro tercer socio, sin nuestro, o socia, sin nuestro CTO. Y justo ahí empezamos a hablar con gente y nos comentaron que Jorge Lacarrera, que trabajaba en el fondo en Facebook en Estados Unidos, tenía ganas de hacer cosas parecidas. Así que, pero como hablen con él, como para que les dé un poquito de indicaciones, lo oriente un poco, etcétera. Como Jorge está en Facebook, o sea, ya no los va a pescar. Pero de todas maneras le va a servir la conversación. Y nosotros ahí nos juntamos a hablar con Jorge. Y fue ¿Jorge como un está en match. Chile también? No, Jorge está allá. Ah, Fue ya, todo esto, sí, fue por Zoom. online. Ya. Online, sí. Y nada, fue un match al tiro así como bien potente. O sea, Jorge en verdad estaba con ganas de hacer algo parecido. Le hizo sentido lo que nosotros queríamos hacer. Le gustó un poco lo que decís tú, el research previo, cómo estábamos enfocando el problema, dónde creíamos que había una solución, etcétera. Y ahí hablamos un par de veces y Jorge nos mandó como un listado de preguntas gigantes, con un poco de due diligence ahí, de cómo irá todo esto para adelante. Se las respondimos y nos juntamos como de nuevo como en febrero del año pasado y hablamos y dijimos, ok, Jorge, queremos trabajar contigo, queremos ojalá que seamos socios en el futuro, nos encantaría, entendemos que estáis en Facebook, entendemos que estáis súper cómodos. ¿Por qué no trabajamos todo este semestre? Que a nosotros todavía nos queda un semestre entero de MBA. Hagamos un MVP, vamos viendo cómo avanzamos. Y si efectivamente vemos que hay agua en la piscina, vamos con todo. Y ahí obviamente involucraría tener que volverte, renunciar, etcétera. Y Jorge ahí tomó un poco el desafío y empezamos a trabajar juntos. Mira qué interesante. Ahora, ese semestre sirvió para desarrollar MVP, desarrollar este primer, Sí. para ver si efectivamente esto funcionaba en la realidad. ¿Cómo fue ese proceso ahí de ese semestre? Porque también ustedes estaban terminando el MBA, Jorge seguía trabajando a tiempo completo en Facebook. ¿Cómo fue ese periodo? Sí, fue un periodo de trabajo obviamente bien part-time. Nosotros, claro, terminando el MBA, todavía estábamos con ramos. Obviamente también todo el tema vida familiar allá, hay que compatibilizar, etcétera. Y tratamos de dedicar la mayor cantidad de horas posible a empezar a armar este MVP y Jorge también. Jorge trabajando durante las noches desde San Francisco, fin de semana, teníamos 8 horas de diferencia en ese momento. Entonces era como, nos podíamos juntar con suerte en un lapso de tiempo que era como 3 horas al día. Así que ahí, pucha, fue difícil, pero la logramos hacer. Y empezamos a desarrollar una primera versión que la queríamos testear en el fondo con alguna empresa, ¿ya? Obviamente con algunas de estas empresas que habíamos conversado en el fondo, que nos habían dicho que el problema estaba, entonces obviamente podíamos como ocuparlas para pilotear. Y empezamos a crear una solución que obviamente nos demoró su tiempo porque no estábamos full time, pero llegamos ya como a mediados de año con un MVP que queríamos testear en Chile, en el fondo ya como propiamente tal. Y ahí es donde en el fondo nosotros dos nos volvimos porque se volvió un poco después y nos tiramos a testear con todo el segundo semestre del año pasado, cuando ya estábamos de vuelta. Buenísimo, estamos con Benjamín Bustos. Benjamín Bustos es co-founder de Relief, que es la fintech que estamos conociendo el día de hoy, que están haciendo grandes cosas. Nos interesa conocer la historia, cómo surgió, cómo parte, cuál es la génesis de este emprendimiento, para que después cuando los veamos ahí con grandes levantamientos de capital sepamos cómo le ha ido. Nos vamos a la segunda pausa comercial y ya volvemos con Benjamín y muchos más detalles de Relief, cómo funciona, qué es, qué soluciones da a los colaboradores de las empresas y mucho más a la vuelta de esta pausa. Conéctate con personas que saben. En divoxradio.com.